presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Me da mucho gusto dirigirme a través de este medio a todos ustedes. De antemano expresar inicialmente mi agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en este mensaje. Nuestro objetivo viene enfocado con dar a conocer el tema que lleva por título ¿Dónde se encuentra el pueblo de Dios? Muy bien. Hace tiempo atrás pude presenciar una conversación que me motivó a crear este mensaje, en la cual cierta persona comentaba con exaltación, abro comillas: antes yo pensaba que el pueblo de Dios era gente dispersa entre todas las religiones cristianas, pero cuanto más leo la Biblia, más me convenzo de que en alguna parte del mundo tiene que haber una iglesia verdadera, compuesta por gente que realmente hace lo que la Biblia dice. Pero, ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo estar seguro de saber dónde está actuando Dios y se encuentra su iglesia? Cierro comillas. Bueno, miren, creo que son preguntas bien interesantes. En todo caso, esas mismas preguntas y otras más son válidas y relevantes para nosotros hoy. ¿Cómo podemos nosotros saberlo también? ¿Cómo podemos estar seguros de ello? ¿Ha anhelado usted alguna vez hallar una iglesia que realmente comprenda las profecías sobre los tiempos del fin acertadamente? Una iglesia capaz de explicar qué rumbo seguiremos y qué rumbo seguirán las naciones en los próximos años. ¿Ha querido usted encontrar una iglesia cuyos ministros prediquen exclusivamente la verdad y no inconsistencias y posturas sesgadas y corruptas fuera de basamento bíblico? Mire, apreciada audiencia, aunque usted no lo crea, esa iglesia en los actuales momentos se encuentra puliendo todos esos rasgos de actitud y carácter. Es una iglesia que cree sinceramente en la inspiración divina de la Santa Biblia y se esfuerza por poner por obra lo que la Biblia enseña sobre cada aspecto de la vida. Es una iglesia que no tiene otros libros sagrados ni tradiciones eclesiásticas que reemplacen la más mínima parte de la Biblia. Esta iglesia no es una gran catedral ni algo inventado por los seres humanos, sino un organismo espiritual cuya historia se remonta a Jesucristo y los apóstoles. Es una iglesia pequeña, la manada pequeña, como la describe Jesús allá en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 32, que ha existido siempre desde los tiempos de Jesucristo, sigue y seguirá existiendo hasta el final de los tiempos, momento en el cual sus fieles miembros irán a un lugar de refugio eterno. Ahora, ¿desea usted formar parte de esa iglesia cuyos miembros pronto serán reyes y sacerdotes y ayudarán a gobernar la tierra bajo el mando de Jesucristo? Bueno, vaya a Apocalipsis capítulo 5 y versículo 10 para que lo verifique. Son muchas las iglesias que se dicen cristianas. Unas practican el bautismo por inmersión en agua, mientras que otras se limitan a rociar o derramar un chorrito de agua sobre los niños, los infantes, en la cabeza del candidato al bautismo. Muchas iglesias creen en la inmortalidad del alma, mientras que otras no. Muchas iglesias adoran imágenes y rinden homenaje a estas esculturas o deidades, mientras que otras solo lo hacen a Dios. La mayor parte de las iglesias tienen el domingo como su día de culto, mientras que unas pocas observan el día sábado a partir del atardecer del viernes. Otras dicen que el día de culto no importa para nada. Sin embargo, las iglesias se conocen por diversidad de nombres. Están las episcopales, las bautistas, luteranas, presbiterianas, católicas, metodistas, pentecostales, etcétera, etcétera. Más aún,
Las diferentes iglesias tienen sus propios conceptos de Dios. Unas los ven como un autócrata temible que tuesta a los pecadores en un fuego infernal que nunca se apagará. Otras piensan que Dios es simplemente la chispa divina que de alguna forma dio comienzo a la vida, pero que nada tiene que ver con los hechos cotidianos y no presta atención alguna al estilo de vida de la humanidad. Ahora bien, todas estas iglesias, tan diferentes entre sí, se autodenominan cristianas. Todas usan el nombre de Cristo. ¿Tiene ello alguna importancia? ¿Acaso Dios ha dispuesto que los seres humanos formen sus iglesias y les pongan diferentes nombres, que escojan diferentes días para rendir culto, que tengan diferentes rituales de bautismo y que también enseñen doctrinas diferentes? Esas son preguntas bien interesantes, ¿sabes? Ahora, ¿tiene Dios algo que decir al respecto? Por supuesto que sí. Y si no fuera así, imagínese usted. De una cosa sí tiene que tener usted o estar seguro: en algún lugar de la tierra Dios tiene sus siervos verdaderos que proclaman fielmente su eterna, inmutable e inviolable verdad y las advertencias para el tiempo del fin, a las cuales todos debemos prestar atención. El profeta Amós, inspirado por el Creador, nos dijo lo siguiente, abro comillas: no hará nada el Eterno el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Eterno el Señor, ¿quién no profetizará? Amós, capítulo 3, versículo 7 al 8. En el horizonte se avecinan dramáticos sucesos. Están profetizados en la Biblia. Fíjense ustedes que la cuarta parte de la Biblia está dedicada a profecías. Al respecto escribió el apóstol Pablo, abro comillas: te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cierro comillas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 4. En virtud de ello, podemos citar dos preguntas relevantes. ¿Predica el ministro de su iglesia el mensaje fiel y completo de la Biblia? ¿Explica y aclara para usted y sus seres queridos las poderosas profecías para el tiempo del fin que se encuentran en la Biblia? Pues mire, la Santa Biblia cita muchos sucesos específicos que los cristianos debemos estar esperando. Tales hechos pronto demostrarán con claridad que el hombre ha llegado al final de la era actual, la era del gobierno humano sobre la tierra bajo la influencia de Satanás, que la Biblia llama diablo, como lo expresa Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Es el caso de que muchos dirigentes religiosos hablan del tiempo del fin, pero pregúntese usted sinceramente, ¿cuál de ellos le está describiendo los acontecimientos específicos a los cuales debe estar atento? ¿Quién le está ayudando a entender el significado de las traumáticas perturbaciones ambientales cada vez más frecuentes, los ataques terroristas y las guerras atroces en el África, en el Medio Oriente, la desgracia que está viviendo Venezuela y otros lugares que constituyen una amenaza para todo el planeta? ¿Quién está explicando el significado de todos estos acontecimientos y por qué están ocurriendo? Jesucristo dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Juan capítulo 8, del 31 al 32. Si usted desea permanecer en la palabra de Cristo, ¿quién está haciendo que aquella palabra cobre vida para usted? ¿Quién cita constantemente no los escritos seculares de este mundo, sino la palabra inspirada de Dios? Son dos preguntas también interesantes. Una de las enseñanzas fundamentales de Jesucristo es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 4:4. La verdadera iglesia de Dios necesariamente tiene que reconocer que es una fundamental de todas las enseñanzas cristianas. Sin la Biblia, sin las instrucciones inspiradas por el propio Dios en su palabra inspirada, todo lo que queda son miles de millones de opiniones humanas.
¿Se da cuenta? Si Dios tiene una verdadera iglesia en la tierra, esta tierra debe reconocer o tiene que reconocer la autoridad inspirada en la Biblia y tiene que basar sus enseñanzas sólidamente sobre ese fundamento, como dijo el apóstol Pablo, por inspiración divina, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Por ello es pertinente preguntarnos ¿qué es la verdad? La respuesta le da el mismo Jesucristo en la Biblia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Esté donde esté, la verdadera iglesia de Dios es el pilar y el baluarte de la verdad, como dice Timoteo. Ella es la protectora de la verdad. El apóstol Pablo también nos dice que los cristianos verdaderos, los que componen la iglesia verdadera, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso lo expresa Efesios capítulo 2 del 19 al 20. Ahora, si la verdadera iglesia se establece como acabamos de leer y escribió Pablo, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesús la principal piedra del ángulo, entonces la base de toda doctrina y de toda práctica cristiana ha de ser los escritos de los apóstoles y los profetas, es decir, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. No son las opiniones ni el parecer corrupto de los hombres. Hay hombres que se hacen llamar ministros que dicen que el Antiguo Testamento no, ya eso pasó, ahora estamos en el Nuevo Testamento y entonces el Antiguo Testamento era para los judíos. ¿Se fijan? Tal como dice la Biblia, la iglesia es columna y el baluarte de la verdad. Esto es de enorme importancia porque por medio de la iglesia de Dios la gente debe llegar a comprender el propósito supremo de la existencia humana. Debe aprender en detalle lo que es el plan de Dios para la humanidad y la manera como Él, nuestro Señor, está llevando ese plan a término. Debe llegar a entender aquella cuarta parte de la Biblia que es profecía. Luego debe captar que nos está indicando realmente las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. De este modo cobrarán vida las noticias que leemos tanto en los diarios como lo que vemos por los medios de comunicación. Los miembros de la iglesia de Dios saben seguir el mandato de Jesús cuando dijo: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Estos individuos, los realmente convertidos, contarán con la protección del Dios Todopoderoso durante la espantosa tribulación que Cristo dijo que iba a ocurrir antes de su regreso, como lo expresa en Mateo capítulo 24 del 21 al 22. Sabiendo toda la verdad, estos cristianos verdaderos, miembros de la iglesia verdadera, se librarán de la terrible hora de la prueba que pronto descenderá sobre la tierra. Van a pasar por ella, sí, pero serán librados. Jesucristo da su promesa a los individuos en esa iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Y esto no es el rapto secreto corrupto del que habla la iglesia evangélica, porque aquí la Biblia no habla de ningún rapto secreto. Eso es falso. Los siervos de Dios van a pasar por la tribulación, solo que van a ser librados de ella. ¿Desea usted recibir protección durante los traumáticos años que se avecinan? ¿O prefiere seguir asistiendo al grupo religioso donde se crió y asiste actualmente, aunque éste no comprenda la verdad? ¿O está allí sencillamente porque es una iglesia cómoda? ¿Acaso debe usted buscar una iglesia donde se sienta lo suficientemente cómodo y donde se sienta muy tranquilo y satisfecho? Pues escuche lo que dice el mismo Jesucristo. Abro comillas: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijo y hermano y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso está en Lucas capítulo 14 del 26 al 33. De esto no hablan los
evangélicos, estos versículos, estos versos no los tocan ellos en los púlpitos, no les conviene. No les conviene porque entonces la gente deja de diezmar y entonces ellos no pueden seguir viviendo. Eso es lo que pasa, pero no lo nombran. Ellos no dicen que cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos están dispuestos a poner lo que tienen sobre el altar de sacrificio para predicar la palabra de Dios? Eso es difícil. Si eso fuera así, los pastores se mueren de hambre. Los pastores que viven de eso, los que viven de los diezmos y las ofrendas, porque lastimosamente tengo que decirlo, los diezmos y las ofrendas sí son válidas, Dios dijo que son válidas, pero para los que predican la verdad y le dicen a la gente lo que tienen que decirle. Creo que nuestra respuesta debería ser que no. Jesucristo no desea que nos esforcemos para encontrar la comodidad al seguirlo. Y para muchos esto sonará extraño a oídos de quienes solo conocen el evangelio de paz y prosperidad. Ese evangelio que se predica tanto en los púlpitos domingueros, que tanto se predica. Pero el verdadero Cristo de la Biblia siempre hablaba de la necesidad de salir del mundo, de prepararse para la persecución y de renunciar a la vida para ser el único y servir al único ser que es capaz de darnos la vida eterna, quien es Jesucristo. La iglesia verdadera se compone de individuos que han entregado su vida entera a Dios por medio de Jesucristo. Son personas que han comprobado a su entera satisfacción la existencia del Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Han comprobado a su entera satisfacción que la Santa Biblia es inspirada y se han dedicado a poner por obra las instrucciones de Jesucristo cuando Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ciertamente han comprobado para sí que Jesucristo fue Dios en la carne, que al morir pagó la pena de los pecados de toda la humanidad, que resucitó después de estar 3 días y 3 noches en el sepulcro y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre como nuestro sumo y único sacerdote, cabeza de su iglesia y próximo rey. Tales personas realmente convertidas se entregan a Cristo como su Señor, el único a quien deben obediencia. Por tanto, mediante la presencia interior de Jesucristo en ellos, por medio del Espíritu Santo, como lo expresa Gálatas 2:20, se empeñan en vivir conforme a las enseñanzas de la Biblia. Estas son las personas que conforman la verdadera iglesia de Dios. Dios sí tiene una iglesia verdadera aquí en la tierra. Dicha iglesia sí está preparando a sus miembros para la vida eterna, sí está haciendo la obra de Dios. Y dicha iglesia reúne varias señales importantes o indicadores que se citan claramente en la Biblia y le muestran a cualquier persona sincera y con discernimiento dónde se encuentra la verdadera iglesia de Dios, siempre y cuando la persona esté dispuesta a oír con mente abierta todo lo que la Biblia le está indicando. En el Nuevo Testamento Dios indica repetidas veces que su pueblo, es decir, su iglesia, sería numéricamente pequeña, y que muchas veces sufriría persecución. Dijo: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y eso lo expresa así Juan capítulo 15, 16 al 19. Donde quiera que usted esté, es obvio que el pueblo de Dios no tiene verdadera cabida en este mundo y su sociedad. Pues Jesús también dijo: si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Llamó a los suyos una manada pequeña, Lucas 12:32, y les advirtió, abro comillas: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, subrayen, y muchos son los que entran por ella, es decir, la mayoría. Pero también dice el verso: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, subrayen, y pocos son los que la hallan, cierro comillas. Mateo capítulo 7, del 13 al 14. Recordemos que son pocos los que entran por la puerta estrecha, pocos son los que comprenden y forman parte de la verdadera iglesia de Dios. Notemos estas palabras del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Esto hay que verlo y analizarlo muy seriamente. Entonces usted puede dilucidar de aquí, de este texto,
de que hay un centenar de iglesias que están diciendo Señor, creen en Señor y nombran a Cristo, pero que con los mandamientos de Dios, un saludo a la bandera. Jesús dijo claramente que su pueblo es un pueblo obediente a la voluntad del Padre, es un pueblo que hace lo que Dios el Padre ordena, no lo que dice un sacerdote o un ministro que lleva la contraria constantemente a la palabra de Dios. Por un lado han mutilado los mandamientos y por el otro lado los evangélicos pentecostales más que todo y una cantidad de iglesias domingueras que dicen que los mandamientos están clavados en la cruz. ¿Por qué es eso, Dios mío? ¿Qué pasa allí? En Apocalipsis 14:12 Dios describe a su pueblo fiel como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esta es la gente, según indica Dios, que recibirá protección cuando venga el Señor dentro de poco y cuando tenga que pasar por la gran tribulación. Y enseguida pues vienen las plagas devastadoras. ¿Acaso da igual que adoremos a Dios de una manera o de otra? Usted puede creer que le rinde culto en la iglesia de su elección, o bien puede seguir las ideas de sus parientes, amigos o asociados, pero más bien debería hacerse la siguiente pregunta: ¿estarán ellos allí para protegerlo en los tiempos turbulentos que se avecinan? Y lo que es aún más importante, ¿estarán ellos allí para salvarlo en el día del juicio de Dios? ¿Por qué no examinar lo que dice la palabra de Dios, es decir, la Biblia acerca de la iglesia de Dios y dónde se encuentra? Ahora bien, aparte de la anterior descripción general de la iglesia verdadera, hay señales específicas que indican inconfundiblemente a la iglesia de Dios hoy. Felizmente sí las hay, y la Biblia habla de ellas. Para no extenderme demasiado, citaré y explicaré solamente dos de estas señales, para que si usted tiene la mente abierta, sepa reconocer la iglesia verdadera de Dios en esta tierra hoy. Una es el temor de Dios. Ahora, ¿cómo interpretar eso? Pues miren, Dios señala en muchos pasajes de la Biblia su decisión de no dar cabida en su reino a nadie que sea un adversario en potencia, un Satanás en potencia. ¿No haría usted lo mismo? Todos debemos reconocer la importancia que esto tiene para Dios. Dios desea que haya unidad y paz en su reino y en su familia de seres guiados por su Espíritu. Él es el autor del amor, la felicidad y la paz. Todo el que sea un rebelde en potencia podría llegar a destruir esa paz. Por lo tanto, y tal como se revela en la Biblia, Dios va a estar absolutamente seguro de que todo futuro hijo suyo conozca el, entre comillas, temor. Conozca el temor de Dios, tal como lo indica la palabra de Dios. Ese temor no es un terror ni es susto por algo malo, sino una reverencia profunda, respeto, unida a una gran humildad y buena disposición para, abro comillas, obedecer, esa palabra importante, obedecer al Creador y jamás rebelarse contra su ley y sus caminos justos, los cuales siempre trae paz y felicidad. Los cristianos verdaderos se han dedicado a seguir las enseñanzas de Jesús y a hacer lo que Dios manda en su palabra inspirada. Comprenden que Dios se revela, no por medio de la imaginación humana, sino por medio de su palabra. Cuando uno llega al punto de estar dispuesto a arrepentirse de todo corazón por haber quebrantado la ley santa de Dios, porque pecado es infracción de la ley, como lo expresa 1 de Juan 3:4, debe bautizarse legítimamente en el nombre de Jesucristo para recibir el Espíritu Santo que le ayudará a obedecer los mandamientos de Dios. En ese momento el nuevo cristiano recibe perdón total por los pecados del pasado y se convierte en miembro de la iglesia de Dios. El verdadero Jesucristo de la Biblia dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Lucas 6:46. Pues miren, el verdadero Jesucristo también dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre o predicamos? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:21-23. Ahí lo tienen. Nótese atentamente la última frase de esta enseñanza inspirada del Hijo de Dios: apartados de mí, hacedores de maldad. Esta misma expresión traducida del vocablo griego anomia aparece en 1 de Juan 3:4 como transgresores de la ley.
Es decir, que lo que Jesucristo dice aquí se puede traducir perfectamente como apartados de mí, transgresores de la ley. Así es, quienes dicen enseñar los 10 mandamientos, pero luego inventan toda suerte de excusas para desvirtuar el fundamento mismo del auténtico carácter cristiano y de la validez de esos mandamientos, están en una situación tristemente peligrosa. El apóstol Santiago escribió bajo inspiración divina: cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así que así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Cierro comillas, Santiago capítulo 2, del 10 al 12. Seremos juzgados, apreciados por esa ley. El mismo que dijo no cometerás adulterio, también dijo que no podíamos matar, pero también dijo que no tuviéramos imágenes, ni que adoráramos muñecos de palo, ni que guardáramos. Era el día exclusivo que él dijo, era el día sábado, no ningún domingo. Es claro que el apóstol se refiere allí a los 10 mandamientos. Estos son los mandamientos que enseñan a no matar ni cometer adulterio. Santiago mostró que debemos obedecer la totalidad del decálogo sin inventar razones hábiles para explicar que alguno de ellos fue abolido o que otros han de modificarse o suavizarse para adaptarlos a nuestro estilo de vida corrupta y moderna. La Biblia verdadera de Dios se compone de personas dotadas del auténtico temor a Dios, personas cansadas de jugar a la religión y que buscan con diligencia al Dios de la Biblia. Son personas dedicadas a obedecer los mandamientos divinos y someterse a Jesucristo para que Él viva su vida de obediencia dentro de ellos mediante el Espíritu Santo. Una persona que no le da el valor real a los mandamientos de Dios, vuelvo y repito, no me cansaré de decir lo mismo. Una persona que diga que esos mandamientos que Dios entregó allá en el Sinaí, que son por pacto perpetuo, se molestó en escribirlos con su propio dedo, entregárselos a Moisés y decir que eran para guardarse por pacto perpetuo, que digan que están clavados en la cruz, por un lado, y por el otro lado, agarrar el segundo mandamiento y borrarlo de un solo plumazo, el cuarto mandamiento quitarlo y poner el domingo, es porque no teme a Dios, es porque realmente no cree en ningún Dios y tiene la religión como negocio, exclusivamente como un negocio. Porque una persona que cree en Dios y le teme realmente con reverencia y respeto, no hace eso pero ni en sueño, ¿sabe? En realidad, la mejor definición concisa que conozco de un verdadero cristiano se encuentra en las palabras inspiradas del apóstol Pablo. Allá en Gálatas 2:20 él dijo lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cierro comillas. Esta es la base del cristianismo verdadero. Este es el fundamento de una iglesia o de un ser que en realidad ha creído en Dios y por temor le obedece. Esa es la realidad de nuestro primer punto, nuestra primera característica. Y nuestra segunda característica es la señal del pueblo de Dios. Dios tiene una señal y es bíblica. Jesús habla así de los cristianos auténticos, quienes tendrían que huir de la gran tribulación venidera. Estamos hablando de los finales de los tiempos, porque cuando el Señor escribió Mateo 24, allá ese sermón que dio en el Monte de los Olivos, estaba hablando de las señales que iban a suceder al final de los tiempos. Ahora, ¿qué dijo el Señor en Mateo 24:20? Dijo: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Cierro comillas. Ahora, ¿por qué al Señor le interesaría que sus seguidores guardaran el día sábado o lo respetaran? Porque este siempre ha sido el mandamiento, abro comillas, de prueba, el que muestra si cada uno de nosotros está dispuesto a obedecer a Dios simplemente porque Él lo ordena.
Al mismo tiempo, este mandamiento señala hacia el Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. Jesús guardaba el día sábado. La palabra original aquí es Shabbat, significa cesación. Conforme a su costumbre, dice el texto en Lucas 4:16. También el apóstol a los gentiles predicaba y celebraba servicios religiosos el día sábado. Así lo expresa Hechos, capítulo 17, versículo 2. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios celebró con su pueblo un pacto eterno y especial del sábado, y usted lo puede confirmar en el libro de Éxodo, capítulo 31, del 13 al 17. Por razones de tiempo no lo puedo leer, pero usted sí lo puede leer. Vaya ya. Éxodo, capítulo 31, del versículo 13 al 17, para que verifique que Dios celebró con su pueblo un pacto eterno y especial del sábado, y eso era eterno, ¿sabe? Allí donde esté el verdadero pueblo de Dios, allí donde esté su iglesia, sus siervos llevarán la señal de identidad, los días sábados divinos, porque el sábado señala como sábado semanal hacia el Dios verdadero, que es el Creador. Jesús afirmó claramente que nadie puede venir a Él y ser parte de su iglesia si el Padre no lo llama. Así lo dice Juan 6:44. Solamente los que respondan al llamado del Padre mediante el arrepentimiento y el bautismo recibirán el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y es solo por medio del Espíritu Santo de Dios que nos convertimos de parte de la iglesia de Jesucristo, que Jesucristo edificó, como dice Romanos capítulo 8, versículo 9 y 1 Corintios 12:13. Entonces preguntamos, ¿qué se hizo la iglesia que Cristo edificó? ¿Acaso se adaptó a las épocas y evolucionó con el tiempo mediante una revelación progresiva? ¿Se desvió acaso del rumbo establecido por Jesucristo en su palabra y se hizo necesaria una reforma a manos de individuos como Wesley, John Hus, Jerónimo de Praga, Martín Lutero o Juan Calvino? ¿O bien ha habido un grupo de creyentes que siglo tras siglo han mantenido, creído y practicado las mismas doctrinas que enseñaron Jesucristo y los apóstoles en el primer siglo de nuestra era? Miren, estos hombres, Wesley, John Hus, Jerónimo de Praga, Martín Lutero y Juan Calvino, como muchísimos más, que no cabería entonces nombrarlos por la cantidad, ¿no? Pero están allí, en la historia están latentes. Son hombres que dieron su vida para que la gente entendiera la mentira que la Iglesia Católica le ha metido a la humanidad durante 15 siglos, ¿sabe? 15 siglos. Cuando miramos la historia de la iglesia tradicional llamada cristiana, salta a la vista una iglesia radicalmente diferente de aquella que se describe en las páginas del Nuevo Testamento. En el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos que la iglesia de Dios se congregaba el día santo que estableció Dios desde la creación del mundo. Y eso lo confirma el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del versículo 14, versículo 42 y versículo 44. Y hablaba del regreso de Cristo para juzgar al mundo, como lo expresa Hechos capítulo 3, del 20 al 21, y capítulo 17, versículo 31. Y creía en el establecimiento de un verdadero reino de Dios en la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 3, versículo 6, Hechos capítulo 3, versículo del 9 al 21, y Hechos capítulo 28, versículo 23. Pero es el caso que 300 años después encontramos una iglesia que dice ser de origen apostólico, pero que observa el día domingo, que el día domingo es el venerable día del sol, en vez del sábado santo ordenado por Dios, o séptimo día. Cuando esta iglesia reunió a sus obispos para tratar temas de doctrina en el concilio de Nicea, el encuentro lo presidió un emperador romano llamado Constantino. ¿Cómo se produjo entonces, preguntamos, una transformación tan asombrosa? ¿Qué pasó? Pues vino un cambio dramático, vino la desgracia. Después de la muerte de Pablo y durante 50 años sobre la iglesia cuelga una cortina a través de la cual en vano nos esforzamos por mirar, pues en los registros de los padres primitivos de la iglesia encontramos una iglesia muy diferente en muchísimos aspectos a la de los días de Pedro y de Pablo. Pablo lo había profetizado allá en Hechos 20, 28 al 30. Él dijo: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, es decir, cuidarla, la cual él ganó, ¿quién? Nuestro Señor, por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida,
o sea, iba ya pronto a su muerte. Entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí está, ahí lo tienen. Cierro comillas. Es así como la historia de la iglesia cristiana entre Pentecostés del año 31 después de Cristo y el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, casi 300 años más tarde, es realmente insólita. El apóstol Pablo lo predijo en la historia de cómo la iglesia legítima de ayer, fundada por Cristo, se convirtió en la herejía que tenemos hoy, y cómo las viejas herejías lograron aceptación como si fuera la doctrina cristiana ortodoxa. Se cumple milimétricamente lo profetizado por el apóstol Pablo. Es la historia de cómo la tradición de las iglesias y las enseñanzas corruptas de los obispos de Roma y de la iglesia católica, apostólica y romana llegaron a imponerse por encima de la palabra de Dios como fuente de doctrina. Y ahí tienes un pueblo diciéndole amén, 1.300 millones de personas diciéndole amén a eso. Es una historia insólita, una historia de ficción, pero al mismo tiempo históricamente verificable. Francamente, si usted o su iglesia actual no están dispuestos a obedecer la verdad, los mandamientos de Dios, todos, incluyendo el segundo mandamiento, que ordena no tener otros dioses para adorarlo, condenando rotundamente la idolatría y a guardar el séptimo día de la semana como Dios lo estableció, que es un tiempo santo de reposo, fue apartado y santificado, imagínense usted eso. Entonces seguirán allí razonando y discutiendo porque no hay que obedecer a Dios, mientras la verdadera iglesia, esa manada pequeña, huye a un lugar de refugio, tal como Cristo lo indicó en Mateo 24:20. Pero después no venga con lloriqueos cuando empiecen a caer las plagas. El gobierno de Dios se basa en su ley espiritual, los 10 mandamientos. Por eso es que Dios afirma respecto de estos verdaderos santos: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Y eso quién lo dice? Eso lo dice el Antiguo Testamento. Eso lo dice el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Y no estoy diciendo con esto que el Antiguo Testamento, porque lo diga, entonces no es válido. No, lo digo por la cantidad de gente evangélica que dice que ya el Antiguo Testamento caducó. Cuidado con eso. Y también dijo, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. ¿Quién es la mujer? Bíblicamente hablando es la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Entonces, ¿por qué en los púlpitos evangélicos y en los púlpitos, eso no tienen púlpito, ellos tienen ese altar de la iglesia católica, no se leen estos dos versículos? Solamente la iglesia de Dios entiende realmente y le transmite a usted la verdad sobre estas cosas y otras tendencias que transformarán al mundo y que pronto afectarán su vida. La verdadera iglesia de Dios también está siempre enseñando, formando y capacitando a sus miembros para su futuro como reyes y sacerdotes en el gobierno de Cristo, que pronto vendrá a regir esta tierra. Y de ello da fe el libro de Daniel capítulo 7 versículo 27, Lucas capítulo 19 versículo del 15 al 19, Apocalipsis capítulo 1 del 5 al 7, capítulo 5 versículo 10, versículo 20, capítulo 20 versículo 6. Usted necesita abrir la mente, estudiar con ahínco la Biblia en su totalidad, no solamente algunos pasajes sentimentales acerca de la persona de Jesucristo, mientras hace de lado el poderoso mensaje que él mismo Jesucristo predicó. Usted puede hallar esa iglesia y llegar a ser parte de ella, si está dispuesto a hacerlo, por supuesto. Y para su información, una de las iglesias que está completamente en fidelidad con todo lo antes expuesto es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Créame que se lo digo con mucha honestidad. En todo el mundo, esta iglesia de Dios está proclamando con poder creciente el reino venidero de Dios en la tierra. Un gobierno que ejercerán por medio de Jesucristo y los santos resucitados, basándose en la ley de Dios y sus mandamientos. La iglesia de Dios enseña el camino de vida que Jesucristo y sus apóstoles predicaron y practicaron.
ejerce la forma de gobierno de Dios y prepara a sus miembros para, junto a Cristo, gobernar al mundo. Así lo expresa 1 Corintios capítulo 6, del 2 al 3. Para encontrarse en el cuerpo de Cristo hay que estar entregado enteramente a Dios y dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. Por tanto, cada miembro de la iglesia verdadera tiene que estar auténticamente convertido y tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Recuerde, Dios concede su Espíritu a los que le obedecen. Eso lo expresa Hechos 5:32. Entendemos por la Biblia y por la historia que la iglesia de Dios es el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de creyentes en la verdad auténtica de la Biblia. Allí donde se encuentra el verdadero pueblo de Dios se encontrarán personas dedicadas a vivir por cada palabra de Dios. Dentro del cuerpo de Cristo, los suyos deben amar a Dios tal como Cristo nos amó a nosotros. Juan 13:34. Porque el auténtico amor de Dios se basa firmemente en los 10 mandamientos, como nos dice el mismo apóstol Juan por inspiración divina. Abro comillas, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Primera de Juan capítulo 2, del 3 al 5. Es así como el pueblo de Dios, mediante el Espíritu de Cristo en cada persona, seguirá este camino, poseerá la comprensión y el valor para obedecer la totalidad del decálogo como se indica en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de eso. Y ejercerán la fe para mantener la señal, esa señal que les vengo hablando, del sábado, dada por Dios a su pueblo como señal de identidad. Éxodo capítulo 31 del 16 al 18. Léalo para que lo confirme. Repito, Éxodo capítulo 31 del 16 al 18. La iglesia de Dios no trae argumentos ni justificaciones para desobedecer, sino que guarda la santidad de aquello que Dios ha santificado. Sigue el ejemplo inspirado de Jesús y sus apóstoles, guardando el sábado por pacto perpetuo. Por último, la iglesia de Dios cumple la obra de proclamar como testimonio el mensaje de salvación por medio de Jesucristo, así como la buena noticia del venidero reino de Dios basado en su divina ley. El espíritu de profecía lo contempla. De esta manera, Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad es el que puede constituir una iglesia. Es usted entonces, apreciado, quien tiene que decidir. Al desarrollarse los acontecimientos mundiales llevándonos inexorablemente hacia el fin de la era actual, usted tiene la responsabilidad ante sí mismo de saber a dónde usted se conduce, hacia dónde va. Asuma el reto. Pruebe estas cosas para sí mismo usando las páginas de la Biblia. Si Dios le está abriendo la mente, entonces actúe conforme a la preciosa verdad que está recibiendo con la Sagrada Escritura y con estos mensajes. Muy bien, hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema y esperamos Dios mediante poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Queda de ustedes atentamente su servidor, José Barito, ciudadano de la República de Venezuela. Es mi oración que el Señor lo guíe a su verdad y bendiga su vida y la de su familia en gran manera.
mostrándonos estar